las técnicas de aumentación en cirugía de cruzado. Todos sabéis que el ligamento cruzado anterior tiene una escasa capacidad de curación y por eso el gol estándar del tratamiento quirúrgico en las lesiones que tiene de una inestabilidad de rodilla por una rotura del ligamento cruzado, el tratamiento es la reconstrucción. Ya estáis viendo que hay unas altas tasas de fracaso, alrededor de un 20%, aunque lo hacemos todo muy bien. Y esto quiere decir que al menos solo un 65% de los deportistas que operamos se reincorporan a su actividad deportiva al mismo nivel y este porcentaje disminuye aún mucho más si se trata del sexo femenino. A lo largo de la historia, los traumatólogos, con el objetivo de mejorar nuestras reconstrucciones, nos hemos ayudado de ligamentos sintéticos o de algún que otro producto solamente para que nuestros ligamentos sean más fuertes y nos permitan una vuelta al deporte con unos ligamentos de una forma más rápida y más segura. Esto es un poco lo que os voy a hablar de la aumentación en la charla, qué significa, la historia, tipos y cuándo emplearlos. En la bibliografía os vais a encontrar con que la aumentación viene definida como el conjunto de técnicas en las que un ligamento es reparado o reconstruido con ayuda de un material sintético que normalmente suele ser una sutura de alta resistencia recubierta de polietileno y que va de hueso a hueso y se puede fijar en intraóseo o transóseo mediante un anclaje, un botón o un tornillo interferencial. Con estos nombres os los vais a encontrar en la literatura. Y además, todas estas técnicas de usar ligamentos sintéticos o suturas, si buscáis en la bibliografía, vais a ver que esto de forma cíclica va siendo popular, igual que muchas de las técnicas que usamos, que primero las usamos con mucho ímpetu, luego caen en desuso y luego vuelven otra vez a estar en boca de todos. La mayor parte de los artículos que aparecen de aumentación son de los años 2010 al 2022, pero sobre todo en los últimos 5 años y quizá debido a un aumento en la comercialización de materiales que propician el uso de estas suturas, sobre todo después de la aprobación de las patentes a partir de 2012. Ya en los años 80 se utilizaron unos hilos de propileno para tratar de reanclar nuestros ligamentos cruzados y a lo mejor alguno utilizó estos sistemas de Kennedy o el Dacron, pero estos ligamentos sintéticos de primera generación tenían una serie de complicaciones como la infección, reacción autoinmune o fallo del injerto. Las suturas de alta resistencia fueron utilizadas antes en otras articulaciones, antes que en la rodilla, sobre todo para el tratamiento de las lesiones del ligamento lateral externo del tobillo, luego pasaron a la cara interna y luego al codo y al ligamento lateral interno de la rodilla. El éxito en estas reparaciones llevó a quizá podríamos usarlo en nuestros ligamentos cruzados. Pero el objetivo de la aumentación no es más que utilizar estas suturas para proteger una estructura de tendón o ligamento que produzca un aumento de la estabilidad biomecánica, porque esta sutura va a funcionar como un estabilizador secundario. Algunos cirujanos piensan que esto da lugar a una sobreconstricción del ligamento, pudiendo causar osificaciones heterotópicas o bien un cierto estrés síndil en nuestra plastia o en nuestro ligamento reparado que hace que pierda sus propiedades biomecánicas. Entonces, esta es la definición de aumentación mecánica, si bien podríamos utilizar alguna aumentación biológica también para mejorar nuestros constructos. La aumentación clásica, tal como la conocemos, es el uso de una cinta de tape de ultrarresistente de unos 2,5 milímetros de ancho que se entrecruza entre nuestro ligamento o nuestra plastia y que vamos a fijar en el fémur y en la tibia y haremos diferentes montajes según realicemos una reconstrucción ligamentosa o bien una reparación. En la reconstrucción del ligamento, la fijación femoral moderna se apoya en un sistema de suspensión cortical, bien con ficha o bien con botón, y en la fijación tibial, bien con un botón o un tornillo de biotenodesis de forma independiente. Esta fijación en la tibia debe hacerse con la rodilla en extensión y debe hacerse de forma independiente a la fijación de nuestra plastia, para así no aumentar el estrés yielding del ligamento. Hay que entrenar bien la preparación del constructo, ya que esta sutura de tape no se debe entrecruzar con el resto de fibras, ya que si no intentaríamos subir para suspender la plastia y no lo lograríamos. Quizá algunas indicaciones para el uso de la aumentación en nuestras reconstrucciones serían unas plastias de diámetro pequeño, que ya sabéis que plastias de 7
7 milímetros o por debajo podrían ser más frecuentes las roturas. Esto también hay que fijarnos que a lo mejor tenemos deportistas de 1,5 metros de altura en determinados deportes y a lo mejor un 7 sí que es su tamaño, pero hay que mirar y valorar si tenemos que aumentarlas. Quizá en rodillas hiperlaxas o en aumento del slope posterior también pudiera ser una ayuda. En la reparación del LCA, ya visteis antes en la charla de Óscar que se hicieron reparaciones ya en el siglo XIX, pero en los años 80 y 90 se hacían reparaciones del ligamento abiertas y el uso de los nuevos software para imagen en la resonancia y las modernas técnicas artroscópicas hicieron que autores como Van der Lies y Die Felice en el año 2016, apoyados en la clasificación de Sherman, empezaran a hablar otra vez de que quizá podríamos reparar ciertos ligamentos cruzados, y son sobre todo los tipo 1 de la clasificación de Sherman, que son las propiamente avulsiones femorales y sobre todo en fase aguda. Aquí el tape entrecruzaría nuestro ligamento cruzado. Haríamos varios pases, como veis, con una pistola parecida a la que usamos para las suturas de manguito, en varias direcciones de nuestro ligamento. Una de las suturas la haríamos salir en la parte más proximal del muñón y aquí veis una fijación realizada con un tornillo de biotenodesis. Este vídeo es del doctor Javier Rodríguez, no es mío. Y algunos autores tratan de mejorar estos constructos haciendo también microfracturas en la escotadura intercondilia para así hacer una aumentación biológica. Los resultados al año son superponibles a los resultados que obtenemos con la reconstrucción y quizá esta mejora en la estabilidad biomecánica de estos ligamentos nos harían creer que podíamos usarlos como indicación en caso de roturas pediátricas del ligamento cruzado o bien del ligamento colateral medial. A ver, en reparación, que es lo que os acabo de contar y ahora no me va. Aquí tenéis la clasificación de Sherman y la de Sherman modificada acerca de, bueno, la de Sherman clásica es la que se basa en los hallazgos intraoperatorios en la artroscopia y la de Sherman modificada sería acerca de las fibras de remanente tal como se ven en la resonancia. Aquí un caso particular que pues, podéis encontrar es el DIS. Este es un sistema ideado en Suiza que sirve de protección mecánica. Ellos utilizan una aguja de 1,8 que atraviesa desde la tibia y atravesando nuestro ligamento cruzado roto y anclarían la cortical lateral del fémur con un mecanismo de suspensión. Ellos utilizan en la tibia este mecanismo que es capaz de ejercer una presión constante en la parte proximal de la tibia, permitiendo unos 8 milímetros de excursión y daría una estabilidad en el plano sagital que permite una rehabilitación acelerada con un apoyo inmediato y un rango de movilidad también desde el principio completo. La tasa de re-roturas que encontraron está entre un 4 y un 15% y estuvieron obligados a retirar este sistema quizá por disconfort en niños muy activos y había una cierta lasitud posterior y algunos casos también tuvieron que sufrir artrolisis artroscópica y dejaron de utilizarlo. En nuestras roturas parciales, sabemos que las roturas parciales que nos encontramos como lesiones aisladas de la rodilla pueden ser en un porcentaje de 10 a un 23%. La clínica suele ser un poco abigarrada porque los pacientes te cuentan una serie de disconfort, un dolor crónico, a lo mejor sensación de inestabilidad cuando realizan una actividad, pero que cede con el reposo. No tenemos unos test específicos diagnósticos y clásicamente el tratamiento conservador es el que se promocionaba. Lo que sabemos es que la mayor parte de estas roturas parciales afectan al fascículo anteromedial y que el 50% de estas roturas parciales suelen fracasar entre 2 y 5 años. La prueba diagnóstica para saber si tenemos una rotura parcial
y que hacer es, en el momento, primero hacer una exploración bajo anestesia y luego la artroscopia, comprobar cuál es nuestro muñón y qué porcentaje de fibras tenemos todavía que podamos usar. Aquí el algoritmo de tratamiento sería o bien realizar una reconstrucción parcial selectiva con o sin aumentación, es decir, utilizando únicamente un tendón, que puede ser el recto interno, que es el que usamos aquí en este caso. Hay que tener cuidado con los brocados, tanto a nivel proximal como en el fémur como en la tibia, porque tenemos que tratar de conservar lo mejor posible nuestro muñón, ya que nos da una capacidad de propiocepción y de estabilidad mayor a la plastia. O bien hacer una reconstrucción estándar, limpiar toda la escotadura y hacer como si fuera una rotura completa. Bueno. La aumentación biológica, a ver si puedo ir para atrás. Con el objetivo de mejorar, últimamente también se piensa que con las mallas, el uso de plaquetas o células madre podríamos ayudarnos. Los hidrogeles utilizados en los últimos 20 años como sustitutos o transportadores, bueno, tienen su descripción en la literatura. Algunos también han tratado en laboratorio usar inyecciones de hialuronato en nuestros ligamentos cruzados, pero no está recomendado su uso como suplemento. El uso de mallas de colágeno aisladas en la literatura vienen resultados contradictorios, unos a favor y otros en contra. Lo que sí está claro es que el uso de mallas de colágeno más plaquetas o PRP sí que podría estar indicado, ya que mejoran las propiedades biomecánicas e histológicas, al menos en modelos caninos. Aquí el problema está en saber cuál es la concentración óptima de plaquetas para que no nos pasemos al lado contrario, haya una apoptosis celular y tengamos mucha más cicatrización. Este vídeo lo podéis encontrar en el Technics de artroscopia, que es el sistema BEAR. Si sois aficionados a anatomía de Gray, también hay unos casos en que lo usan. Veis que tras la reconstrucción y el uso de la cinta de tape se pasa, ellos hacen luego una artrotomía. Esta es una malla de colágeno que empapan en sangre completa, ya que tiene el mismo número de plaquetas que las necesarias para producir la mejoría. Luego recuperan por el túnel tibial la sutura de tape y ahí quedaría la malla como puente. Aquí se acaba el vídeo y todos los que he visto al respecto no hay ninguna imagen artroscópica de cómo queda esa malla dentro, pero está descrito y aún viene en el artroscopy de este mes un caso similar. Es una opción que tenéis ahí. Y vamos a ver si pasa. Las células madre. Las células madre están localizadas en el footprint femoral, que es la zona de más irrigación de tenemos nuestro ligamento cruzado, por eso también las avulsiones femorales serían las candidatas a reparación, pero las células madre que encontramos en nuestro ligamento cruzado tienen menor capacidad proliferativa y condrogénica que, por ejemplo, de un ligamento extraarticular como es el ligamento lateral interno. Quizá en combinación con mallas de colágeno podrían ser usadas para mejorar nuestro ligamento cruzado, pero esto todavía está en estudios preliminares. En el mensaje para casa, todas estas técnicas de aumento son cíclicas en la bibliografía porque todavía no acabamos de hacer que nuestros ligamentos cruzados no se rompan y en aras de buscar nuestros mejores resultados es una opción a tener. La aumentación mecánica y la aumentación biológica, quizá como indicación en roturas pediátricas y el ligamento lateral interno, la reparación con aumentación es una opción. En roturas parciales, conservar el remanente también nos puede ayudar. Y yo creo que es necesario conocer y saber realizar todas las opciones quirúrgicas. Desde hace un tiempo el ligamento cruzado parecía que era una cirugía fácil que podía realizar cualquiera. La cosa ahora ya se está complicando y yo creo que hace tiempo os dije que escuché una charla de Freddy Fu en una OS de Las Vegas en el que él decía que cuando se enfrentaba a una rotura del ligamento cruzado decidía sobre la marcha en función del tipo de paciente, la actividad a la que se
dedicaba, el tamaño de su intercóndilo y lo que disponía, qué hacer, si hacer una reconstrucción normal, doble túnel, monotúnel. Yo creo que hay que conocerlo todo y tratar de individualizar bien el injerto que cogemos para nuestra plastia y qué tipo de cirugía es la mejor para nuestro deportista y así evitar una re-rotura. Muchas gracias.